Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar acá con los temas que vamos desarrollando. Buenas noches, licenciado, bienvenido. Bastante bien. Esos temas, como ustedes ven, no son tan grandes, ¿verdad? Y son muy específicos. Ya tenemos en plataforma digital los documentos y poco a poco se los vamos a ir pasando, ¿eh? Tenemos 2 días ahí, ya les pasaron el primero, los 2 segundos, voy a pedir por favor que se los trasladen el día de hoy, vamos a tardar mañana, los otros 2. Así vamos a decir, son aproximadamente entre 9 a 10 documentos que se relacionan directamente con los temas que estamos desarrollando, ¿verdad? Para ir ampliándolos, para ver enfoques diferentes, ¿verdad? Y más que todo desde el punto de vista doctrinario, donde, como ustedes ven, hay ley también, ¿verdad? Al respecto. Bien, estábamos hablando del derecho aéreo internacional privado. Estamos viendo pues que con base en el libro del doctor Larios y lo que hemos hablado anteriormente, vemos que aquí nos vamos a referir básicamente a la aviación civil internacional. Queremos decir con esto que hay otra rama, ¿verdad? La aviación militar. Por ejemplo, ahorita en la guerra de Ucrania y Rusia, quedando así, casi directos, ¿verdad? Los estados, en algunas partes comparten fronteras y en otras no. En unas incursiones que hizo la aviación rusa, tuvo que salir al mar y entrar por el mar para atacar Ucrania. ¿Por qué hizo eso? Cuando le quedaba más cerca y recto, ¿verdad? Por tierra, encima pues del suelo. Pero como atravesaba otros países, esos países en ejercicio su soberanía, ¿no? Limitaron el paso de aviones militares rusos por su territorio aéreo. Ahí están aplicando, ¿verdad? Normas de derecho internacional. Aquí son derecho internacional público, ¿verdad? No se puede violar el espacio aéreo. Y esos países dijeron, no, usted no pasa por acá. Entonces los rusos, ¿verdad? Les era mucho más larga la jornada y la distancia, pero por cuestiones de soberanía de otros estados. Igual pasa en la aviación civil. Para que los aviones puedan ingresar a territorios de otros estados, hay pues acuerdos, hay convenios y hay comportamientos, ¿no?, propios de la nave que están permitidos y otros que no, y esos no deben realizarse, ¿verdad? Entonces, la aviación civil internacional, su órgano internacional máximo es la OACI, con C, ¿verdad? Organización de Aviación Civil Internacional. Y como vemos ya, hemos visto bastantes organismos internacionales. Y ahora vimos uno, ¿verdad? Sobre aviación civil. Entonces aquí nos menciona el doctor Larios algunos convenios. Tenemos lo que es el convenio de Varsovia. Dice acá que es el convenio más importante hoy por hoy en la aviación mundial. Dice él, es la piedra angular del derecho internacional privado aéreo. Es probablemente, dice, después del instrumento que creó las Naciones Unidas, o sea, la Carta de las Naciones Unidas,
Es después de eso el convenio que más ratificaciones ha alcanzado, dado su importancia a ustedes. Alrededor del 95% de los casos de derecho nacional privado aéreo giran alrededor del convenio de Varsovia. Y se ha aplicado bastante, ¿verdad? El convenio de Varsovia. Dos aspectos podemos distinguir en el contenido de este convenio. Uno, el derecho sustantivo. ¿Qué es el derecho sustantivo, jóvenes? ¿Qué es derecho sustantivo? A investigar, pues. A investigar. Se refiere a responsabilidad de transportador aéreo internacional. Y B, la regulación de los títulos de transporte aéreo internacional. Los títulos básicamente son el boleto, ¿verdad? Ahí están las condiciones. Y dos, el derecho adjetivo. ¿Qué es derecho adjetivo? Con todos esos términos tenemos que tenerlos claros. El derecho sustantivo dice la responsabilidad del transportador, ¿verdad? La responsabilidad del transportador. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Hay responsabilidades por muchas cosas, ¿verdad? Dice, en general, la responsabilidad se basa en la presunción de falta, ¿verdad? En la presunción de falta. La carga de la prueba la tiene el transportador. La responsabilidad es limitada. La responsabilidad es limitada. Los principios del convenio tienen carácter imperativo. Imperativo. Es decir, se aplican. Se pueden aplicar. Independientemente de la voluntad, ¿verdad?, de las personas. También contiene en su título sustantivo la regulación de los títulos del transportador aéreo internacional. Los títulos de transporte, o sea, el boleto, ¿verdad?, de pasajeros, de equipaje. Estos tienen carácter de prueba. Pero la ausencia, la irregularidad o pérdida no afecta la existencia. Los títulos deben contener un cierto número de menciones, vaya, hay un contenido mínimo. La omisión de entregar tales títulos quita al transportador el privilegio de invocar la ausencia de falta. O sea, se va a carga, ¿verdad?, del transportador. La responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad, pues, es bastante importante en el derecho aéreo. Ustedes saben que es vertiginoso, ¿verdad? Y es masivo. Y además, claro, hay hasta riesgos también, ¿verdad? Riesgos bastante medidos. Pero si hay una sistemática jurídica relacionada con la responsabilidad del transportador. Y ahí pues le establece diferentes, solo que nos quede claro pues que también está la responsabilidad, ¿verdad? Y eso es muy importante por retrasos de vuelos, pérdidas o averías, accidentes, etcétera. Pues y ahí continúan los otros protocolos, ¿verdad? Con el protocolo de la Haya, dice la dificultad de interpretar el artículo 25, impulsaron a las naciones contratantes a trabajar en su revisión. Se trata del protocolo de la Haya, firmado el 28 de septiembre del 55, dio como resultado, se suprimió el remboa para favorecer la uniformidad y se suprimieron las palabras dolo, que iba, bueno, para las cuestiones de la responsabilidad, ¿verdad? Esta es cuestión muy especializada. El protocolo Guatemala, este fue firmado en 1971, no ha sido ratificado por el número suficiente de países, por lo tanto, no está vigente. Como el convenio de Guadalajara, ¿verdad? Y también contiene derecho adjetivo. En primer lugar, ¿dónde se puede instruir la acción judicial? El artículo 28 nos dice
que la acción por responsabilidad deberá ser presentada a elección del demandante. Fíjense, él elige, ¿verdad? El demandante. A elección del demandante en el territorio de cualquiera de las partes contratantes o en el domicilio del transportista. No hay problema para eso, ¿verdad? O en el lugar donde tiene su sede principal el transportista. Bueno, ahí dice, ¿verdad? Todas las situaciones para no quedarse uno en el aire, ¿verdad? Ustedes, ¿dónde presento mi demanda? Y esos son muy importantes los protocolos, ¿verdad? Y ya vienen cuestiones sobre otros convenios, abordaje de aeronaves, ¿no? Entre otros. Aquí pues vamos a Derecho Aéreo Internacional Privado. Dice, Romero Prado dice, citando al tratadista francés, ¿verdad? Ahí por el 44 se refiere al siguiente: la navegación aérea ha hecho surgir infinidad de problemas jurídicos que los jugadores no podían prever hasta antes, ¿verdad? Del siglo XX no podían prever esas situaciones. La ley, ¿verdad? Ni los legisladores podían prever esas situaciones. Y desde que el nuevo medio de locomoción salió del terreno de la hipótesis a la realidad, se vio cuán rápidamente tenían que ser violentamente holladas, o sea, corregidas, pongamos por poner un símil, ¿verdad? Por él, muchas disposiciones de los antiguos códigos. La navegación aérea es por su naturaleza tan diferente de lo que la imaginación había podido concebir. Por ejemplo, solo con decir el paso de fronteras, ¿verdad? Imagínense, por vía terrestre, pues las fronteras están ahí, pues físicamente. ¿Verdad? Marítima también, si es cabotaje, las fronteras se ven y hay que sufrir cierta parte de trámites para poder continuar. Pero el avión, ¿qué? ¿Dónde ponemos la aduana en el aire, verdad? Requiere una legislación especial. Ni las leyes ni en las convenciones había sido previsto nada para resolver los conflictos nacidos en la utilización eventual de la aeronave. El nuevo vehículo se reveló desde los primeros momentos tan diferente de todos los conocidos hasta entonces que el precedente de la analogía no fue suficiente. Ni siquiera pudo utilizar la analogía, ¿verdad? Para poder vivir y desarrollarse la nación aérea sin llegar a declarar prescriptos, principios fundamentales admitidos anteriormente y cuya necesidad para muchos otros fines se impone todavía, fue necesario estudiar nuevas normas aplicables especialmente a la aeronáutica. El estudio de tales leyes y convenciones nuevas constituye el objeto del derecho aéreo. Estas observaciones con respecto a la constitución autónoma de la nueva rama del derecho es una de las partes principales. Reconocer la autonomía del derecho aéreo, ¿verdad? Y esto pues se hizo extensivo al derecho internacional privado aéreo, ¿verdad? Es decir, explica igualmente su moderna aparición, o sea, reciente, la dedicación de los juristas al estudio de esos conflictos, ¿verdad? Sánchez de Bustamante dice el derecho aeronáutico, ¿verdad? Manuel Osorio dice es aquella rama del derecho que regula la circulación aérea. Pero ¿cómo se hace la circulación aérea, jóvenes? ¿Quién tiene, por decirlo así, la culpa? ¿Quién carga con la culpa a la hora de un accidente aéreo? Hay rutas trazadas. Hay una serie de observaciones técnicas para trasladarse, póngale de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, ¿verdad? De oeste a este, donde es imposible pues que dos naves se encuentren en el aire, ¿verdad? Entonces todo eso va siendo monitoreado, va siendo grabado, va siendo registrado
en todo el vuelo, ¿verdad? Incluso cuando uno viaja le dicen a uno cuál va a ser la altura del vuelo de crucero, ¿verdad? Tiempo aproximado de vuelo. Todo eso lo tienen totalmente calculado. Todo eso lo tienen totalmente calculado, ¿verdad? Entonces, el derecho aeronáutico, dicen otros tratadistas, conjunto de normas legales, fíjense, ¿no?, y principios jurídicos que rigen lo concerniente a la navegación aérea y a las relaciones que nacen de la misma. O sea, el derecho aeronáutico no solo se refiere a que el vuelo del avión, ¿verdad?, sino ese derecho va más allá, ¿verdad? Va más allá. Perdón. Permítame. Perdón, compañeros. Entonces, este derecho aeronáutico, ¿verdad? Involucra, además del propio vuelo de la nave, ¿verdad?, otras circunstancias, otras relaciones jurídicas que nacen de esa actividad. El contrato aéreo, la nacionalidad de las aeronaves, contratos de seguro, tantas otras cosas, ¿verdad? Los aeropuertos tienen su régimen. Entonces es una rama autónoma del derecho, ¿verdad? Gracias al incremento de los avances tecnológicos, a la dinámica mundial y al curso de los acontecimientos económicos, políticos y sociales mundiales y nacionales. Mundiales y nacionales. Fíjense los países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, Brasil, Alemania, Reino Unido, por mencionarles a algunos, les basta, ¿verdad?, les basta su territorio para tener grandes compañías aeronáuticas que no salen del país, se bastan en el propio territorio, como China también, ¿verdad?, la India. Tienen líneas aéreas que no conocemos nosotros y existen dentro de esos países y no salen de ahí. Se bastan con todo el tamaño de esos países, ¿verdad?, y la cantidad de gente. Entonces, pero también hay relación, ¿verdad?, con países que van del exterior. Entonces, le habíamos dicho en la clase pasada que esta rama del derecho tiene autonomía científica, autonomía jurídica y autonomía didáctica. Características, ¿verdad? Internacionalidad. Dadas las características técnicas del avión, recuerdan, a un promedio de 1000 kilómetros por hora, imagínense, de un lugar a otro se transportan ya, ¿verdad? Este se convierte en un medio de transporte ideal para surcar distancias muy grandes, que a excepción de algunos países, gran parte de los demás países, de su superficie resulta pequeña para aprovechar las potencias reales que ofrece el avión. Esto se ha traducido en la necesidad de adoptar diversos tratados internacionales para regular el recorrido de estos aparatos, que se traducen en la navegación aérea y las relaciones de toda índole que de ellas se derivan. Porque ven ustedes que hay aviones que pasan por encima de nuestro territorio y no aterrizan aquí en Guatemala, pasan de largo. Hay otros que aterrizan, otros no, ¿verdad? Entonces dice, y la relación de toda índole que de ella se derivan tanto por sus sujetos como por su objeto. Y eliminar los conflictos de leyes, ahí también hay conflicto de leyes, se dan cuenta, que podría surgir de los diversos países atravesados por la aeronave.
o visitados también. Acuérdense que los aviones hacen escala y los aeropuertos, su categoría no solo se mide por la infraestructura, también cuenta mucho la capacidad de comunicación, la red de comunicación. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir por solo decir algo tan cerca de Guatemala a Panamá, y ustedes ven las conexiones aéreas que hay, es abismal la diferencia. Y eso también entra dentro de la categoría, no solo el edificio, pues, ¿verdad? Sino la capacidad del aeropuerto, ¿verdad? Bueno, politicidad es de advertir que en la evaluación de la normatividad correspondiente, los factores políticos juegan un papel importante. En la elaboración de las normas que integran esta disciplina jurídica, el derecho aeronáutico no puede ignorarse el aspecto político para lograr su eficacia e idoneidad, toda vez que frente a esa normativa puede entrar en juego la propia soberanía de los estados. Ante esa política de cielos abiertos, ¿verdad? Es una manifestación directa de la política de los estados y la soberanía. Me investigan ese término, cielos abiertos, ¿eh? Y cuestiones como seguridad nacional, entre otros, seguridad nacional, dinamismo. Esta rama del derecho, aunque es relativamente joven, ha demostrado una marcada agresividad en cuanto a su desarrollo y perfeccionamiento, ¿verdad? Quedémonos ahí. Plenitud, la normatividad que integra esa rama del derecho, tanto en lo público como en lo privado, ya nacional o internacional, persigue una finalidad: lograr un justo equilibrio entre los múltiples intereses afectados por la nación aérea y comprometidos con ella. ¿Cuánto hay, verdad? Y entonces tenemos lo que son las libertades del aire. Las dos primeras se les conoce como libertades técnicas, también de tránsito o de paso, y las segundas como, y las siguientes, de la tercera a la quinta, como comerciales. En todos los ámbitos de la vida existen derechos y libertades que permiten que todo funcione correctamente o que al menos ayude a que funcione bien. Y esto de la aeronáutica no iba a ser menos. Espero que en la conferencia de Chicago se establecieron 5 primeras libertades del aire, que son las que solo en esas nos vamos a centrar, ¿eh? 5 libertades, que luego se ampliaron hasta 9, ya están, pero vamos a dedicarnos a las 5 hoy. Estas libertades permiten el libre flujo de tránsito aéreo a través de las fronteras de los estados. Es lo que les decía. Si no hay fronteras físicas, establezcámoslas jurídicamente, ¿verdad? Porque son físicas y jurídicas. Sacamos solo jurídica y ahí está, pues, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? No se puede poner fronteras y aduanas allá arriba, ¿verdad? Entonces, a través de la ley, por eso es importante la ley, ¿se dan cuenta? A través de la ley puede regularse todo ello. La primera, libertad del aire, dice derecho a sobrevolar sin escalas el territorio de los estados signatarios. Se llama sobrevuelo, ¿va? Sobrevuelo sin escalas. Ese equivale al paso inocente en el derecho del mar, ¿verdad? Nosotros tenemos una zona territorial del mar muy vigilada y con plena soberanía. Pero ahí los barcos pueden pasar, pues, sin pedir permiso. Siempre y cuando únicamente pasen, que no paren, que pasen de largo. Igual pasa en el espacio aéreo. ¿Ah? Ustedes han visto a veces la seña de los aviones, ¿verdad? En el cielo, que van muy alto, ¿verdad? Estos van sobrevolando nuestro espacio aéreo, pero no van a aterrizar acá. Esto es una libertad del aire. Libertad de sobrevuelo. Aquí, en el documento que le voy a dar, están las gráficas, ¿verdad? A y C. Bueno, del estado A al estado C, pasando por el estado B, sin tocar. La segunda libertad, derecho a aterrizar en territorio de un estado signatario por razones no comerciales, escalas técnicas, ¿verdad? Emergencias, gasolina a veces, ¿verdad? Tal vez calculan mal o por X o Y razón, necesitan recargar. Entonces, tienen derecho, no a poner en peligro a la vida de personas,
o pues, de los pilotos, pues si fuera otro tipo ¿verdad? Entonces, si existen esas emergencias, los aviones tienen derecho de aterrizar en países que no son su destino. Pues no son comerciales, son técnicas, ¿verdad? Aquí, pues, pueden cargar tanques, atender una avería, atender una emergencia, cualquier tipo de emergencia, y pueden, ¿verdad? Para poner en resguardo pues, vidas. Y si son de pasajeros, fíjense, muchas veces los pasajeros no pueden ni bajar del avión, dependiendo del tiempo, ahí se quedan. No pueden bajar hasta que llenan el tanque o solucionan, ¿verdad? El problema. La tercera, libertad del aire, derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga. Estas son comerciales, como ustedes ven, ¿verdad? Es de carácter comercial a partir de la tercera libertad. Derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga en el territorio de un estado en el que no esté matriculada la nave. No es matrícula aquí, pero puede venir. Y aquí puede desembarcar pasajeros, puede desembarcar correo y puede desembarcar carga. Esa es la tercera libertad, como ven, ya es comercial. La cuarta libertad, aquí es otra, derecho a embarcar, ¿no?, pasajeros, correos y cargas destinados al territorio del estado de la matrícula de la nave. Y la quinta libertad, derecho a embarcar y desembarcar, es mucho más amplio, como ustedes ven, a embarcar y desembarcar pasajeros, correo o carga destinados a territorio de cualquier estado contratante. Allá no importa qué matrícula tenga. Pero todas estas libertades pues son negociadas, ¿verdad? Y hasta sexta libertad, séptima libertad, octava libertad. Es interesante que nosotros veamos hasta dónde, ¿verdad? Qué situaciones más podrían darse. Pero digo, nos vamos a sacar en la quinta, que son las que se mencionan en el libro del doctor Carlos Larios, ¿verdad? Esta es una publicación de la Sociedad Aeronáutica Española, ¿verdad? Y ahí les acompaño yo la página web en donde saqué esa información, aparte de los otros autores como el Diccionario de Derecho Internacional, Ricardé Ramírez, que es una tesis de Francisco Marroquín, y Marcela Suazo, que es una tesis de la Universidad Rafael Andívar. Tenemos también el otro diccionario de Derecho de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio. Tenemos también al autor Romero del Prado, Manuel de Derecho Internacional Privado, y Sánchez Bustamante y Sirven. Miren, gente antes de la mitad del siglo ya hablaban muy seriamente del derecho aéreo. Ahora les presento otra ley. Vamos a ver pocos artículos de esta hoy. Ley de Aviación Civil. ¿La conocían ustedes? Para que tengamos esta idea. Esta está contenida en el decreto 93/2000. ¿Qué es lo que dice su preámbulo? Decreto 93/2000 del Congreso de la República, que con fecha 7 de noviembre de 1997, el Congreso de la República, bueno, aquí va a decretar, ¿sí? Aquí no tiene mayor cosa, que es puro trámite el preámbulo. Ley de Aviación Civil. Vamos a leer unas cosas muy importantes, van a ver ustedes, que nosotros no la conocemos, ¿verdad? Y es bueno que nosotros como abogados tengamos el conocimiento de ello, porque nos puede involucrar en alguna oportunidad. Dice, ¿cuál es el objeto de esta ley? La presente ley tiene por objeto normar el ejercicio de las actividades aeronáutica civil. Normar el ejercicio de las actividades de aeronáutica civil en apoyo al uso racional, eficiente y seguro del espacio aéreo.
Aquí ya está diciendo es nuestro territorio, ¿no? Esto va a apoyar, ¿verdad?, el uso racional, eficiente, seguro, ¿verdad?, del espacio aéreo, con fundamento en lo preceptado en la Constitución Política de la República, los convenios y tratados internacionales y los reglamentos emitidos para el efecto y demás normas, ¿no?, complementarias. Ámbito de aplicación, ¿dónde se aplica la ley de aeronáutica civil? Estamos viendo lo que es derecho aéreo, ¿verdad? La presente ley es aplicable a todas las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades de aviación civil dentro del territorio nacional y su espacio aéreo. Soberanía, ven ustedes. Soberanía del espacio aéreo, artículo 3. La República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales. Pero acuérdense que también el espacio aéreo sobre las zonas marítimas también es espacio aéreo nacional. No solo sobre tierra, también sobre el mar hay un espacio aéreo. Ese espacio también, ¿verdad?, ejerce plena soberanía. El uso y aprovechamiento y explotación del espacio aéreo con fines aeronáuticos de carácter civil, enfaticen eso, ¿verdad?, se realizará de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en los acuerdos y tratados y convenios internacionales sobre la materia, signados y ratificados por Guatemala, leyes ordinarias, lo prescrito en esta ley, sus reglamentos, bueno, regulaciones, posiciones complementarias, etc. Definiciones. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente ley, esta ley de aviación, ¿verdad?, los términos técnicos en materia de aeronáutica tendrán los significados reconocidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Con base en la OASI, pues vamos a tener muchos parámetros en cuanto a definiciones, ¿verdad? Normas internacionales, el artículo 5. El gobierno de Guatemala adopta las normas internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional para las actividades previstas en esta ley. Aquí hay un error, ¿verdad?, porque no es el gobierno, es el Estado de Guatemala. El gobierno no es. Pero aquí en esta ley pusieron el gobierno de Guatemala, ¿no? Dirección General de Aeronáutica Civil, Autoridad Aeronáutica. La Dirección General de Aeronáutica Civil, en adelante la dirección, dependerá del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahorita en el Ejecutivo estamos en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Es el órgano encargado de normar, supervisar, vigilar y regular, con base en lo prescrito en la presente ley, reglamentos, regulaciones y disposiciones suplementarias, los servicios aeronáuticos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. O sea, la entidad, ¿no?, encargada de la aviación civil en Guatemala es la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Cuáles son las funciones? Dentro de otras, porque llega hasta la letra S, la literal S, ¿verdad? Dice: elaborar, emitir, revisar, aprobar, modificar las regulaciones y disposiciones complementarias de aviación que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Continúa, ¿verdad? En la letra M dice: coordinar y supervisar la utilización del espacio aéreo para garantizar la seguridad y protección del vuelo, entre otros. Entre, ¿verdad?, S, literales, hasta literal S, ¿verdad? Hay un fondo privativo, no sale un fondo privativo, no sale el presupuesto, fiscalización, régimen laboral. Dice artículo 11, la dirección estará dotada y deberá contar
contratar al personal necesario para cumplir sus funciones. Las relaciones laborales de la dirección se regirán por las leyes aplicables en la materia, ¿verdad? Etcétera. Contra las resoluciones emitidas por la Dirección de Aeronáutica Civil se podrán interponer recursos administrativos y judiciales previstos en la ley. ¿Qué ley estaríamos hablando acá? Aquí vamos a otra ley, que hablamos de revocatoria, revisión, apelación, que nos habla en nuestro derecho civil, ¿va ustedes? ¿O no? Bueno, entonces aquí, director general y subdirectores, ¿sabes? ¿Cómo se organiza? Dice Junta Consultiva de Aviación Civil. La Junta Consultiva de Aviación Civil es un órgano consultivo de la dirección. Emite opinión y formula recomendaciones sobre asuntos sometidos a su consideración. La reglamentación establecerá su integración, nombramiento y funciones. Circulación aérea. Mira, aquí viene lo que se refiere a circulación aérea. Las aeronaves deben despegar y aterrizar en aeródromos públicos o privados. No rige esta obligación en caso de fuerza mayor o cuando se trate de aeronaves públicas en ejercicio de sus funciones específicas. Sin embargo, en caso de fuerza mayor, deberá de notificarse inmediatamente a la autoridad correspondiente. Pero aquí en Guatemala, ustedes saben que hay muchos aviones, ¿verdad? Que te dicen en cualquier lado, está totalmente prohibido, como ustedes ven. La ley no admite eso. Sin embargo, se da mucho aquí en Guatemala. Excepto el caso de fuerza mayor, ninguna aeronave debe aterrizar en aeródromos privados sin autorización de su propietario, etcétera. Y continúa lo que es la navegación. Y nos habla también de infraestructura, el título 3, ¿verdad? Que empieza en el artículo 28. En infraestructura nos habla de aeropuertos y aeródromos. Aeródromo, dice, el aeródromo es el área definida de tierra o agua que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos destinados a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros o carga en su superficie. Los aeródromos públicos son los destinados al uso público, los demás son aeródromos privados. La condición del propietario del inmueble no califica a un aeródromo como público o privado, sino es su propia función, su propia naturaleza en sí, ¿verdad? Aeropuerto, no es lo mismo que aeródromo, ¿se dan cuenta? El aeropuerto es el aeródromo de uso público, ya está, ya tiene como apellido, ¿verdad? Que cuenta con edificaciones, instalaciones, equipos y servicios destinados de forma habitual a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros, carga en su rampa, donde se prestan normalmente servicios de aduana, fíjense, mucho más amplio, ¿va? Sanidad, migración y otros complementarios. Las áreas que lo conforman son inembargables. Inalienables e imprescriptibles. Imagínense, tienen protección, ¿no? Y las áreas circundantes, lo que decía, ¿se acuerdan? Les contaba, ¿verdad? Que por esta soy, yo vivo cerca del aeropuerto. Y también trabajé en el Instituto Geográfico. Y ahí sabíamos que, ¿verdad? Por el ángulo de aterrizaje, en las áreas circundantes hay limitaciones a la propiedad privada en función de la seguridad aérea, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, las áreas que lo conforman son inembargables,
inalienables e imprescriptibles, y las áreas circundantes son zonas de dominio restringido. ¿Verdad? Artículo 29, en ese aeropuerto. Saltándonos unos artículos, pasamos a un capítulo que se llama Limitaciones a la propiedad privada. Miren qué interesante. Eso no lo habían visto ustedes en ninguna otra ley, ¿verdad? El artículo 39 de la Constitución Política nos dice: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. Y aquí, como ustedes ven, podemos disponer, claro que sí, pero hay ciertas limitaciones. Mire el artículo 32. Dice: se denominan superficies limitadoras de obstáculos a los planos imaginarios, oblicuos y horizontales que se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. Es decir, que circundante el aeropuerto en determinadas áreas, en algunas sí, en algunas no. Si ustedes quieren edificar un edificio, aparte deben también recurrir a aeronáutica civil. Municipalidad, aquí y allá, y aeronáutica civil. Entonces, cuando autoriza aeronáutica, bueno, ese edificio no, ¿verdad? No interrumpe el ángulo ni de aterrizaje ni de despegue de los aviones, no hay ningún problema. Está dentro de los parámetros, ¿verdad?, en donde no se corre peligro. Mire este edificio así, ¿verdad? Aquí interrumpe el ángulo de despegue o de aterrizaje de los aviones. Entonces hay restricciones. Uno puede ser muy dueño, pero por la cercanía del aeropuerto no puede hacer un edificio de determinada altura, ¿verdad? Superficies limitadas de obstáculos. Van a ser descubiertas por la proyección, las superficies limitadoras de obstáculos de los aeródromos, así como en las áreas de aproximación por instrumentos. Fíjense también. No deben haber ciertos, me imagino, cuestiones como radioeléctricas, hay cosas así, porque puede interrumpir también los aparatos de comunicación de las aeronaves. Entonces ahí hay una forma, pues, que aunque sea muy dueño, no puede edificar como desee, ¿verdad? Hay limitaciones. Reducción o eliminación de obstáculos, dice el artículo 35. Si con posterioridad a la autorización de funcionamiento de un aeródromo público se comprueba la infracción a las normas que se refiere al presente capítulo, la Dirección General de Aeronáutica Civil exigirá al infractor la reducción o eliminación de los obstáculos. Si usted tiene que votar 3 niveles, vótelos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Obligación de señalar. La señalización de los obstáculos que constituyen peligro para la circulación aérea es obligatoria y se efectuará de acuerdo con la reglamentación respectiva. Los costos de instalación y funcionamiento de las señales que correspondan serán a cargo del propietario. Ustedes han visto edificios que tienen algunas luces, algunas, ¿verdad? Incluso la Torre Reformador tenía una su luz y todo. Esas pues son como avisos, ¿verdad?, para la navegación aérea. Concepto y clasificación. Fíjense, artículo 39. Definición. Se considera aeronave. Fíjense, ¿qué se considera aeronave? Toda máquina
que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra y que sean aptos para el transporte de personas, carga y cosas. Así define una aeronave. La aeronave tiene la naturaleza jurídica de bien inmueble. Fíjense, inmueble. Y los motores de las aeronaves son bienes muebles. ¿Qué les parece? Interesante, artículo 39. La aeronave en sí es un bien inmueble. Los motores de la aeronave son bienes muebles, son registrables, ¿verdad? Y se clasifican, ¿verdad? Aeronaves de Estado, aeronaves civiles, que aeronaves comerciales y aeronaves de aviación general, artículo 40. Y viene la matrícula, ¿no? Y condiciones técnicas. Se considera, ahí hablamos de nacionalidad, ¿verdad? Nacionalidad. Nacionalidad. O sea, las naves tienen nacionalidad. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el registro aeronáutico nacional. Nacionalidad, miren. Entonces las aeronaves también son inscritas, ¿verdad? Se registran también, ¿verdad? Las aeronaves se registran y los motores también se registran. Las aeronaves bien inmuebles, los motores, perdón, y los motores bienes muebles. Miren qué interesante. Bueno, y ahí siguen los capítulos como registro aeronáutico nacional, lo que es el registro, pérdida, destrucción, inutilización, abandono e incautación de aeronaves, lo que se mira, ¿sabes? Prendeme la luz. Aeronaves, contrato de utilización de aeronaves, arrendamiento, fletamento, intercambio de aeronaves, arrendamiento, fletamento extranjero, ¿verdad? Estas son cuestiones muy especiales. Yo se lo doy para que ustedes tengan la idea. Lo anterior sí es, ¿verdad?, bastante importante, pero este es solo un conocimiento general, ¿verdad? Personal aeronáutico, todo lo que es el personal, aeronáutica comercial, transporte aéreo nacional e internacional, aviación comercial, contrato de transportación aérea, aviación en general, perdón, y contrato de transportación aérea, cooperación comercial y código compartido de los sistemas computarizados de reservas. Se da para que vean todos los temas que puede. Responsabilidad. Ese es un tema muy importante, ¿sí? La responsabilidad, ¿vale? Que también está contenida en bastantes convenios internacionales. ¿Sí, Evelyn? Bueno. Responsabilidad por muerte o lesiones físicas, fíjense. El transportador es responsable de los daños y perjuicios causados por muerte o lesión sufrido por un pasajero cuando el accidente que lo ocasionó se produjo a bordo de la aeronave o durante las operaciones de embarque o desembarque. Miren, bien marcado todo esto. Las operaciones de embarque comienzan en el momento en que el pasajero deja las instalaciones del aeropuerto para ingresar a la aeronave. De todo está bien medido. Nosotros caminamos, vamos, salimos y nos vemos todas las cuestiones jurídicas que hay en cada paso, ¿verdad? También hay responsabilidad por la tripulación, responsabilidad por los pasajeros, daños causados a equipaje, carga y cosas, daños causados a pasajeros, tripulación, equipaje, carga y cosas,
incumplimiento total o parcial del contrato de transportación aérea, transporte sucesivo y transporte de hecho, daños y perjuicios causados a terceros en la superficie. Miren, todo que es muy amplio el tema, yo se lo doy para que vean todas las posibilidades que pueden darse, ¿verdad? Daños en el transporte gratuito, seguros, búsqueda, asistencia y salvamento, bueno, por eso no están exentos de accidentes, ¿verdad? Investigación de accidentes, ese es un protocolo que tienen ustedes. Esa investigación de accidentes, fenomenal. Un protocolo de los mejores que he visto, ¿verdad? Entonces, como le digo, estamos leyendo lo que es el decreto 93/2000, ley de aviación civil, ¿verdad? Lo primero, pues sí es bastante importante. Lo segundo que le estoy mencionando es información general, ¿verdad? Porque ustedes tengan una idea, cuando tengan su ley, de una leída de corrido, ¿verdad? Infracciones y sanciones, zona de tratamiento especial aeronáutico, y todo está regulado, ¿verdad? Medio ambiente. Entonces vemos pues que el derecho aéreo, como ven, es bastante amplio, ¿verdad? Yo de clases en maestría, les conté, ¿verdad? Ahí en la facultad, y tuve una mi alumna ahí que era asesora de la aeronáutica civil. Miren ustedes, es una rama del derecho muy especial, y amplia, ¿verdad? Entonces, pues, vemos esta rama del derecho, ¿verdad? Y debemos enfatizar sobre las 5 primeras libertades. Como les digo, hay más, pero vamos a enfatizar sobre estas, ¿eh? Las 2 primeras técnicas y las 3 siguientes comerciales. Entonces, vamos a despegarnos aún más. Vamos a despegar los pies de la tierra y vamos a irnos al espacio estratosférico, ustedes. Es otra rama del derecho bastante importante, ¿verdad? Aquí lo que nos dice el doctor Larios, que, bueno, esta es probablemente una rama más joven del derecho en general, la más difícil también por los aspectos altamente técnicos que deben tomarse en consideración. La más discutida porque solamente algunos países tienen la capacidad técnica para dedicarse a la investigación espacial. No todos los países nos dedicamos a eso. Si incluso no todos los países tienen su propia línea aérea comercial, mucho menos, ¿verdad?, dedicarse a la investigación estratosférica o espacial, mientras que los efectos relativos a daños tocan a la totalidad de los países de la comunidad internacional. Cualquier país puede sufrir daños provenientes de la caída de objetos espaciales. Y eso no es ciencia ficción, ¿verdad, compañeros? Se han caído objetos espaciales. El último y más sonado fue el de Rusia, ¿se dan cuenta ustedes? Hasta hay videos. Asimismo, con la popularización del uso del cable se da el robo de señal que infringe además los derechos de autor. Estamos hablando de aeronaves, pero también de comunicación, ¿verdad? La comunicación también utiliza el espacio aéreo. La zona que la llaman geoestacionaria, ¿verdad? Bueno, es otra cuestión de explicar, ¿verdad? Porque estamos hablando de una circunferencia con un número limitado de
ángulos, ¿verdad? Y grados. Y los satélites no pueden estar por cuestiones técnicas a menos, póngale, de 2 grados. Y como es limitado el número de satélites que pueden estar en esa zona. Entonces, por eso es muy importante esa regulación, ¿verdad? Porque no es, ustedes miran el espacio ahí infinito, ¿verdad? Pero no es infinito para cuestiones de telecomunicaciones satelitales, no es infinito. Al contrario, es muy reducido. Y por eso cada espacio es peleado, ¿verdad? Incluso Ecuador, me creo que Colombia y no creo otro país querían, porque ahí donde se sitúan, es uno de los lugares más privilegiados, ¿verdad? Cobrar sobre el espacio geoestacionario que está sobre su territorio, pero el ámbito internacional no lo permitió. Se considera eso, que todo ese espacio a esa altura pertenece a la humanidad. O sea, es un tema de discusión, ¿no? Que está en la actualidad y ellos están proponiendo estos países, ¿verdad? Incluso se cree que Corea ya instaló un satélite militar. Lo peligroso es que puede ir cargado de bombas atómicas. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Bueno, asimismo dice que no, bueno, en octubre del 68, la revista Netflix reportó 1.158 objetos estaban en órbita alrededor de la misma, ¿verdad? Bueno, ahora son miles, más de 5.000 hay. Más, dice que ya no se puede ni calcular. Incluso ya es un problema de nosotros la basura espacial. Incluso es que la luna ya hay acumulada toneladas de basura. ¿Cómo se limpia eso? Ya ahorita está surgiendo una compañía, miren ustedes, para todo hay una respuesta, ¿verdad? Que se va a dedicar a la limpieza, ¿verdad? De ese espacio atmosférico, de los cuerpos artificiales que están ahí arriba, ¿verdad? Por ente de la Tierra. Ese es tu proyecto, ¿verdad? Pero ya está el proyecto. Solo eso se va a dedicar a la limpieza. ¿Cuánto irá a cobrar? Digo, por una barridita ustedes. Entonces, esa cuestión, como ven, son ramas de la ciencia, del derecho y de la prestación de servicios totalmente nuevas. Ya están surgiendo compañías de turismo espacial. Ya el primer viaje a Marte ya está, creo que vendido ustedes. Como 20 millones de dólares cuesta el boleto, por si se les ofrece. Pero hay gente apuntada ahí. Incluso, fíjense, es que hoy por hoy, y eso sí los cuento, es verídico, ya es el proyecto de empezar a colonizar Marte con esta modalidad. El ticket es únicamente de ida. Los que se apunten van a abandonar la Tierra para siempre. Y les cuento, hay miles de personas inscritas, dispuestas a irse y no regresar jamás acá, porque ya no hay capacidad de regresarlos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? No sé. Ya de ir y venir, pues saber cuándo, ¿verdad? Pero hoy por hoy solo es de ida. Y hay personas apuntadas de todo el mundo. A cierta edad, no sé cuál es la edad máxima, ¿verdad? Pero son jóvenes, ¿verdad? Y les cuento, mire, son nuevas esas situaciones cuando se pudieron dar antes, nunca. Y ya está todo. Miren hasta dónde estamos hablando. Derecho atmosférico, ¿verdad? Parece que no tenemos nada y tenemos infinidad de cosas. Todo eso también va a demandar una renovación en el derecho, ¿verdad? O implementación o ingeniería jurídica. ¿Eh? Entonces, hay daños, puede haber daños, ¿verdad?
¿Qué ley dice rige la responsabilidad proveniente de los daños provocados por objetos espaciales? A la presente fecha existe el Tratado de Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Como ustedes ven, ya hay ley. Ya hay ley. Los principios del mismo se resumen de la forma siguiente. Responsabilidad absoluta. ¿Verdad? Responsabilidad absoluta. El Estado que envía un objeto espacial es absolutamente responsable por los daños causados por dicho objeto sobre la Tierra o una aeronave en vuelo. Colisión. Si se produce colisión con otro objeto espacial perteneciente a otro Estado, el Estado que lanzó dicho objeto es responsable solamente si la colisión se debió a su falta o a la falta de sus subordinados. Complicado todavía, jóvenes. Y eso pasó hace como menos de un año. El señor Elon Musk, que tiene un proyecto muy avanzado de exploración estratosférico espacial privado. Ahora está trabajando con la NASA, que estuvo a punto de provocar una colisión con una aeronave china. Ya estamos hablando de choques en el espacio estratosférico. Fue tan cercano el accidente que China pidió que se sancionara a esta persona. Ahí están, ¿verdad? Pero miren, uno mira el espacio tan inmenso y sin embargo se encuentran dos objetos allá, ¿verdad? Daños a terceros. Si la colisión de dos objetos espaciales causa daños a terceros, la responsabilidad es solidaria, conjunta. Experimentos conjuntos. En caso se trate de Estados Unidos en un experimento, la responsabilidad es solidaria y conjunta también. Acuérdense es que tenemos un laboratorio espacial. Ahí se hacen muchos experimentos. Y siempre hay personas ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué sucede a la hora de un problema? ¿Quién reclama? Solamente los estados pueden reclamar. De ahí que los individuos deben pasar por los estados. Uno solicita, ¿verdad?, la protección del Estado para que. ¿Cómo se reclama? El reclamo debe presentarse por los canales diplomáticos. Prescripción. La prescripción es de 1 año a contar desde la fecha del daño o la identificación del propietario del objeto espacial que causó el daño. Tribunal. En cada caso se constituye una comisión de reclamo en la cual estará representado el Estado que reclama, a quien se reclama y un representante electo por las dos partes. Dice doctor López que parte del revista del Colegio de Abogados también ha publicado algunas cuestiones, ¿verdad? Yo pues aquí tengo un resumen. Aquí hemos utilizado también diferentes autores. El doctor Guillermo Cabanela, su diccionario enciclopédico de Derecho Usual, tomo 2. El diccionario de Derecho Internacional de la editorial Progreso de Moscú, de la Unión Soviética. Fíjense que en la facultad antes vendían libros de la Unión Soviética, de esta editorial, que editaba en español, se vendían en la facultad. Yo todavía tengo unos libros de ese tiempo, dice la Unión Soviética. El doctor Carlos Larios, del que hemos hecho acopio, y del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio. Dice cómo es una serie de ideas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que así dice el doctor Larios, ¿verdad? Que esta disciplina, a pesar de ser muy joven, no se puede ignorar su importancia. Afecta a toda la humanidad. Eso nos afecta a nosotros. Por lo que resulta importante ampliar un poco más nuestro conocimiento respecto a ella. Guillermo Cabanelas se refiere a derecho espacial así, dice, 1. Noción. Como derecho espacial puede entenderse el relativo al mundo extraterrestre. Y yo lo leo porque es importante, nos da más elementos de conocimiento, ¿verdad? Cuando ustedes lo estudien, pues va a ser mucho mejor, ¿verdad? Relativo al mundo extraterrestre, a consecuencia del dominio incipiente del hombre sobre lo finito, logrado por los éxitos astronáuticos y por la presencia,
aunque no posible permanente aún, en el primer cuerpo celestial ajeno a nuestra morada, la Luna. Pero ahora se menciona Marte y el satélite de Europa y Titán. Son los cuerpos celestes que están estudiando muy seriamente para colonizarlos y parece que una de las lunas de otro planeta se miran más viables que el propio Marte. Ese es el estudio que tienen ahora, ¿verdad? Soberanía. Naturalmente, ante la experiencia vivida en el mundo desde la época de los grandes descubrimientos, ¿verdad?, de América, aparte de la exploración de las costas africanas y las meridionales de Asia, para incorporarlas así al comercio de los pueblos civilizados, ha surgido la apetencia de apropiarse con ribetes de soberanía de lo que se visita por primera vez, aunque no pueda sobrevivirse ahí sin un lapso de tiempo, escasos días u horas, ¿verdad? Prolegómenos, con enfoque neutral, tiende a afirmarse la libertad de exploración y circulación por el espacio, desde la alta atmósfera de la Tierra. ¿Se acuerdan que nuestra atmósfera tiene zonas, ¿verdad? Su división, pues, es a través de procedimientos muy técnicos, ¿verdad? Satelitales o globos aerostáticos. Han hecho esos estudios. Desde la alta atmósfera de la Tierra para toda clase de satélites, cohetes y astronaves tripuladas. En definitiva, todo está supeditado a innumerables circunstancias, por ahora imprevisibles, pero de modo fundamental dependerá de la habilidad de exploración de los astros por el ser humano logre dominar. China ya está inventando un motor súper rápido, que no conocemos hasta hoy, velocidad parecida a la que ellos están logrando. También este diccionario de Derecho Internacional de la Unión Soviética, este lo identifica como derecho espacial o derecho cósmico. Por eso te llaman cosmonautas, ¿verdad? Los astronautas soviéticos, ¿verdad? Derecho cósmico, por un conjunto de principios y normas internacionales que reglamentan el régimen jurídico del espacio ultraterrestre. Es decir, que cuando estamos hablando de espacio atmosférico, estamos hablando que hay un régimen jurídico en esa porción, ¿verdad? Entonces, el espacio y los cuerpos celestes, así como los derechos y deberes de los sujetos del derecho espacial o derecho cósmico. Cuenta con muchas fuentes fundamentales. Dentro de ellas podríamos citar el Tratado sobre Prohibición de los Ensayos Nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y bajo el agua. No se puede. De 1963. El Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. 1967. ¿Y ustedes desde qué fecha se viene hablando de ello? El Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Hoy por hoy anda un astronauta salvadoreño en el espacio. Fíjense, hoy, actualmente, ¿verdad? Un astronauta salvadoreño. Como ven, ya está tocando ya a nuestros países, ya no están ajenos, ¿verdad? El convenio sobre la responsabilidad internacional de daños causados por objetos espaciales. Manuel Osorio dice referirse a esta rama del derecho, lo identifica como derecho interplanetario. Imagínense y esto sirve para darnos una idea, ¿verdad? Dice, esta nueva rama jurídica ha sido objeto de dudas y problemas, inclusive en su denominación. Pues unos autores lo llaman derecho astronáutico, otros le llaman derecho interastral, derecho sideral, derecho espacial, etcétera, un montón de nombres, ¿verdad? Su contenido, dice, no tiene por objeto asegurar relaciones de un punto a otro del planeta, sino permitir a la persona humana explorar el espacio y alcanzar otros planetas. Se trata de una disciplina jurídica universal y que gobierna relaciones del derecho público y privado.
nacidos entre individuos y estados por la utilización de cohetes equipados aptos para abandonar la Tierra y penetrar en el espacio interplanetario interestatal, ya sea para circular y gravitar, sea para alcanzar la superficie de cualquier astro del sistema cosmogónico universal y volver a la superficie terrestre, luego de haber abandonado temporalmente la zona esférica donde se manifiestan los efectos físicos de su atracción, hasta donde termina, ¿verdad?, toda la influencia de la Tierra. El derecho interplanetario comprende la circulación, dominio, conquista y posesión de cuanto sea alcanzable en el espacio interplanetario. Ven, nos da una idea que es muy, muy amplio. Esta rama implica pues aspectos de muy diversa índole, todavía no muy bien definidos ni solucionados jurídicamente. Unos relacionados con el derecho político de cada país, dominio sobre el espacio vertical, sobre los satélites, plataformas, vehículos espaciales. Otros de derecho internacional público, relaciones entre los estados en cuanto a tales dominios, uso de satélites, comunicaciones, espionaje. Otros todavía no bien conocidos vinculados con la posible existencia de los habitantes en otros planetas y de incursiones de estos hipotéticos seres en el espacio terrestre, etcétera. Que todavía es una duda, ¿va ustedes? Y ahí continúan, ¿eh? El doctor, bueno. Y esta rama del derecho implica aspectos de muy bueno. No hace mucho todos estos problemas parecían puramente fantásticos, pero hoy tienen una realidad, derivada no solo de la existencia de satélites artificiales, sino del hecho de que una nación ha puesto varias veces sobre la superficie lunar a algunos astronautas, ¿verdad? Ya han puesto pie en la luna. Esa ocupación, ¿qué derechos concede al país ocupante? ¿Hasta dónde? La corriente más generalizada, o por lo menos la más elogiable, es que esos avances técnicos pertenecen a la humanidad. Pero resulta difícil predecir las derivaciones que habría de tener en el porvenir cuando las conquistas planetarias tengan una mayor efectividad y puedan ofrecer determinadas ventajas a sus conquistadores. Se va a renunciar en bien de la humanidad a riquezas, a poder. Si anda por ahí un cometa de puro diamante. Si que se pone el planeta, ese cometa se pudiera atrapar y nos lo dividiéramos en los habitantes de la Tierra, seríamos archi mega millonarios cada habitante. Al valor actual, no ustedes, pero si hay mucho, acuérdense ustedes que baja el valor, pero hipotéticamente, ¿verdad? Actualmente pues se ha puesto en evidencia que las naves y las personas, astronautas o cosmonautas, no forzosamente deben regresar nuevamente a la Tierra, ¿verdad? Porque eso ya han dicho ahí arriba, ¿eh? Que regresan, pero no forzosamente tienen que regresar a la Tierra. Para que sea derecho espacial o interplanetario. Actualmente, y es una realidad, están en ejecución varios proyectos de sondas espaciales que ya no van a volver a nuestro planeta. Ustedes saben, ¿verdad? Que hay unas sondas espaciales que abandonaron el sistema solar y abandonaron toda influencia del sol. Ya no llega ni brisa solar donde van estas naves que fueron lanzadas a finales del 70, a principios de los 80. Ellas no van a regresar. Y existe otro proyecto de colonizar Marte, en la cual los humanos voluntarios y las naves espaciales respectivas únicamente tendrán boleto de ida, pero no de regreso. ¿No? Y hay muchos voluntarios, hay miles ya apuntados de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Ahí ya les sobra gente para este proyecto, que se van y no regresan nunca, ¿verdad? Como ven, pues este derecho también, como le digo, el derecho internacional privado es el derecho al futuro.
Comienza, güey. Empieza. Y va para más. Miren, como este derecho estratosférico o espacial, tenemos para divertirnos por siglos en su renovación. Así que no le pierdan el punto de vista pues a esta rama del derecho, porque va para más, ¿verdad? Tenemos también lo que es el derecho marítimo. Derecho marítimo internacional privado. Ya habíamos visto el derecho del mar desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿eh? Muy diferente, ¿verdad? Y aquí también tenemos en el Código de Derecho Internacional Privado lo concerniente a del comercio marítimo y aéreo. Fíjense, una rama del derecho, este código tiene 90 años, podríamos decir. 100 años. 100. Y hablaba de estas cuestiones, ¿verdad? tan avanzadas para su época. Dice la nacionalidad. Entonces, ¿qué habla el derecho internacional? Es sobre el tema del comercio marítimo. Va a hablar de la nacionalidad de las naves, ¿verdad? Esta se prueba por la patente de navegación. Hay una patente. Y la certificación del registro. Acuérdense que también se consideran estos bienes, ¿verdad? Y tiene el pabellón como signo distintivo. Es el pabellón, la nación. Como signo distintivo. ¿Quién creen ustedes que es de los países que tiene la marina mercante más grande del mundo? Dentro de las más grandes del mundo. ¿Cuál creen ustedes qué países? La ley del pabellón rige las formas de publicidad requerida para la transmisión de la propiedad de una nave. Pues viera, sí, China tiene una marina mercante bastante grande, pero uno de los más grandes es Panamá. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Nacionalizar las buques, ¿verdad? De Panamá les ahorra mucho dinero a las empresas comerciales, ¿verdad? De navegar de un océano a otro. Claro, hay otros países, como dice el compañero, China, ¿verdad? Estados Unidos, Reino Unido, tienen, ¿verdad? Pero sí, así es, porque les conviene, ¿verdad? Entonces, sí, y eso, claro, a Panamá le crea mucha riqueza. Si ustedes vieran el aeropuerto de Panamá, pues tiene un movimiento bárbaro, ¿verdad? A la ley de la situación debe someterse la facultad de embargar y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada. Se regulan por la ley del pabellón, fíjense cómo cambia la situación al pabellón, los derechos de los acreedores, ¿no? Después de la venta de la nave, la hipoteca marítima y los privilegios o seguridad de carácter real constituidos de acuerdo con la ley del pabellón, tienen efectos extraterritoriales, etc. El 279 dice, se sujetan también a la ley del pabellón los poderes y obligaciones del capitán y la responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la policía sanitaria dependen de la ley territorial. Miren cómo cambia. Ley del pabellón, ley de la situación, ley territorial, ¿verdad? Y vienen pues todas las obligaciones de los oficiales, la gente de mar, las disposiciones, bueno, son de orden público internacional, las reglas sobre nacionalidad de los propietarios de los buques y aeronaves. Cuando hablamos de orden público internacional, ¿a qué nos referimos? Que obliga por igual a todos, ¿verdad? También son del orden público internacional,
tales y tales situaciones. Las disposiciones sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre, cabotaje, todo eso tiene su propio significado. Entonces vamos a buscar qué es comercio fluvial, qué es comercio lacustre, qué es cabotaje, para poder entender estas leyes. Y ya están los contratos especiales, fletamento, lo que se había hablado, ¿verdad? Ya hablamos también en la ley de aeronáutica civil, ¿verdad? Vimos esto. Fletamento, préstamo a la gruesa, ya hay cuestiones como abordaje fortuito, averías, abordaje culpable, ¿verdad? La prescripción de las acciones nacidas de los contratos y actos mercantiles se sujetará a las reglas establecidas en este código respecto a las acciones civiles, ¿verdad? Pero bueno, ustedes que también ahora contamos con tratados internacionales, muchas cosas, ¿verdad? Pero este código también nos sirve como un punto de referencia muy importante. Bien, estos documentos que leímos hoy se los vamos a hacer llegar en recurso esta semana, ¿no? Así que para el viernes ya los van a tener. Y nos quedamos acá, compañeros, para que ustedes tengan tiempo de acomodarse para su siguiente curso. Así que con el permiso de ustedes, les agradezco su atención. Pasen buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.